Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Paulina, yo soy académica del Departamento de Psicología y quiero darles la bienvenida a este ciclo de charlas que vamos a tener durante hoy día jueves y mañana viernes 20 de noviembre del presente. Contarles que estamos saliendo a través de distintas redes sociales, Facebook Live, hay nuestro canal de YouTube también donde se pueden conectar y pueden hacer una serie de preguntas porque vamos a estar atentos también a través de esas redes sociales para poder responder sus inquietudes. La charla de hoy se llama Estado de la salud mental en contexto de pandemia y para eso nos acompaña Francisco Somarriba. Él es académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en psicoanálisis de University College London, analista en formación de la Asociación Psicoanalítica de Chile y académico de esta prestigiosa universidad. Así que voy a darle el pase ahí a Francisco. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Muy bienvenido y queda ahí el micrófono para ti disponible para que puedas iniciar esta charla. Muchas gracias, Paulina. Hola a todos los que pueden estar viendo por los distintos medios de la Universidad de Atacama. Me voy a centrar principalmente en tratar de hablar en términos generales del estado actual de la salud mental del país en este año, que ha sido un año muy particular debido a las razones de pandemia. Voy a tratar de presentar un poco la situación que pasaba antes de pandemia para que tengamos algunos datos sobre los cuales podemos pensar y algunas de las cosas que ya se saben y algunos estudios o pequeños datos que podemos ver de cómo ha sido la progresión tanto para el sistema público como para el sistema privado de salud. Eh, Así que cualquier cosa, si hay preguntas por este medio o cualquier otro, nos las pueden hacer llegar. Eh, Vamos a tratar de contestar lo más posible. Así que le agradezco el interés a quienes ya se están conectando. Partir diciendo que las políticas actuales en salud mental datan principalmente desde los años 90. Hubo un inicio de política de salud mental antes de 1973, antes de la dictadura, y se habían empezado a hacer algunos inicios en ese respecto, tanto en términos universitarios, que terminaron abruptamente el 73, y las políticas actuales en salud mental comienzan en los 90 por el programa de reparación a víctimas, el programa BRICE, y en la medida que se están instalando los consultorios públicos de salud mental, los COSAM y los CESFAM, lentamente empezó a tener un espacio la salud mental en términos de tratamiento. Actualmente existen políticas públicas más establecidas respecto a la salud mental y las que son más frecuentes son el auge y las garantías GES que brindan atención asegurada, digamos, en garantías de derecho a 5 patologías al día de hoy: esquizofrenia, depresión en personas de mayores de 15 años, consumo perjudicial o abuso de sustancias en personas menores de 20, bipolaridad en mayores de 15 y Alzheimer y otras demencias, siendo este el último GES que comenzó a funcionar, creo que bien desde el año pasado, ¿ya? Al menos la promulgación, pero hay algunas cosas que ya se venían haciendo desde hace algún momento, ¿ya? Esto significa que cada persona tiene acceso a tratamientos dependiendo de la canasta de servicios que tenga acceso, las cuales están reguladas. A mí me tocó particularmente participar en la guía clínica, en la confección de la guía clínica para el tratamiento de depresión. Ahí les puedo contar un poco más, digamos, acerca del tratamiento y cuáles son las políticas públicas respecto a eso. A través de otros contactos también sé un poco más acerca del GES de demencias, digamos, o el GES de adulto mayor que se llama. Las políticas aledañas también está con el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría, que se comenzó a confeccionar en el año 2015 y finalmente fue establecido el 2017 para que tuviera vigencia hasta el 2025. Se establecían muchas cosas, pero particularmente se establecía que ya hubiese legislándose una ley de salud mental para este año, cosa que veo bastante difícil.
Y en el último tiempo, las políticas más activas que han estado en salud mental ha sido el Plan Saludablemente, que salió anunciado por los medios de comunicación, y el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que va también en la misma línea y ha tenido algunos ajustes también por la pandemia. Agrego, pese a que no son políticas específicas en salud mental, tanto el CENAME, que pertenece al Ministerio de Justicia, y el SENDA, que pertenece al Ministerio del Interior, también tienen políticas que de manera indirecta se podrían considerar en salud mental, pero los objetivos son otros. ¿Ya? Ese es el espectro amplio en términos gubernamentales de lo que significa el abordaje de salud mental. Como ustedes sabrán, sin ánimo de ser redundante en esto, pero sabrán que de alguna u otra forma tenemos un déficit constante de los presupuestos en salud mental, que nosotros deberíamos tener en países de la OCDE más cercano al 5%, nosotros nos acercamos al 2%, y el ideal sería el 8% del presupuesto en salud. Y les voy a presentar justamente algunas de las cosas en cómo esto se traduce, ¿ya? En términos de cómo se establece, cómo se arma el aparato de salud. En las estadísticas que se pueden encontrar dentro del MinSal y de FONASA, hay algunas que, por ejemplo, esta es el número de consultas de salud mental del año 2011 a nivel nacional. Estas son las estadísticas que se hacen cada 10 años. ¿Ya? Por lo tanto, la última estadística no ha sido aún publicada para poder tener acceso, pero les pongo algunos datos para que tengan en cuenta que la población al 2011 aproximadamente era cerca de los 17,23 millones de personas, y con los números que nosotros tenemos teníamos una tasa de consulta de 4,4 por cada 100.000 habitantes. Que eso en términos comparativos a otras naciones se encuentra más o menos dentro del promedio, ¿ya? En términos de tasa de consulta de salud mental. Lo que a mí me interesa que podamos pensar en términos de este cuadro, ya a propósito de cómo se distribuye la carga de salud mental en las consultas. Esta carga no discrimina entre salud pública o salud privada, ¿ya? Y el punto esencial de esto es que todas las canastas de prestación se basan por codificaciones que están en FONASA, que están en el catálogo de prestaciones, y aquellos que tienen salud privada sabrán que finalmente todas las prestaciones que pueden tener el sistema privado tienen que estar codificadas en FONASA, ¿ya? Cosa que es un acuerdo implícito dentro del mundo de la ISAPRE, y que por eso también cualquier otro servicio que haga cualquier colega o cualquier otro profesional de la salud que no está incluido en el catálogo de prestaciones de FONASA no tiene código, por lo tanto no es reembolsable ni nada de ese estilo. Tenemos que, para que se tenga en cuenta, tenemos que, lo logré, tenemos que la gran parte de la carga que tiene que ver con las consultas en salud mental se le llevan los psicólogos, y seguido muy de cerca a nivel nacional por los trabajadores sociales o asistentes sociales. Aquí queda muy bien reflejado en este número de cómo se distribuyen las consultas de salud mental, que son las primeras consultas que en FONASA se determina que son dos veces al semestre. Se determina cómo actúa el modelo de salud comunitario, impulsado desde los años 90, particularmente por el modelo que se trató de implementar por Alberto Minoletti, que falleció recientemente. Y tenemos la otra carga que está por los enfermeros, los otros profesionales como las matronas y los terapeutas ocupacionales. Tenemos una gran carga de salud mental distribuida principalmente en salud primaria, que es donde actúa este modelo con mucha fuerza. Pero si se dan cuenta, ya cuando pasamos al psicodiagnóstico, psicoterapia individual, nos estamos dando cuenta que las atenciones de especialidad, que las prestaciones de psicoterapia individual se dan de especialidad a nivel secundario o terciario de atención, lo cual quiere decir COSAM, a nivel secundario en salud pública, y terciario clínicas, hospitales. Tenemos gran parte de la atención que ya, si logro pasarme de nuevo y lo logré, tenemos un número total de 1.133.205 atenciones en el año 2011, acumulado, lo cual representa una prevalencia anual de 6,5% anual, ¿ya? Aproximadamente. Esto téngase en cuenta para decir que al menos
1 a cada 50 personas en Chile consulta en salud mental, cosa que eso es efectivamente una prevalencia bastante alta por problemas de salud mental. Ya generalmente la prevalencia en consulta está mucho más cercana al 1% o 2%. En Chile es bastante alto, ¿ya? Y de hecho, en comparación a otros países, incluso las consultas no son tan altas, pero hay otros países que tienen tasas de prevalencia mucho más altas en términos de consulta. Para lo que interesa en esta presentación, para Atacama, es para poder hacer la diferencia. La población de 2011 era de cerca de 280.000 habitantes y una tasa de consulta de 2,2 por cada 100.000, bastante más baja que el promedio nacional. Entonces, tenemos que tener en cuenta un número particular, y acá es donde la realidad de Atacama es bastante distinta, o al menos distinta del total poblacional en Chile, donde las atenciones de asistentes o trabajadores sociales son las más importantes que aparecen. A ver, me equivoqué de puntero. Ahora sí, las atenciones de trabajadores sociales son las más importantes a nivel público, donde se trabaja mucho más a nivel primario, pero también tenemos una proporción un poco más alta de lo que significa la psicoterapia individual. El nivel de prevalencia es mucho más bajo, mucho más cercano a algo que se podría esperar en términos de consulta en salud mental, pero aún así hay una diferencia de cómo la atención en términos regionales se distribuye de forma distinta a la carga. ¿Ya? Y ahora vamos a ver de dónde sale esa diferencia. Nosotros tenemos, no sé si me alcanzo yo a ver bien, a ver. Sí, ahí me veo bien, tengo que dejar de verme un poco, ahí sí. Entonces, tenemos también el total nacional de lo que significa la atención en primaria, y rápidamente se puede notar de un número bastante alto, que son los 670.000 personas que consultan anualmente. Se puede notar que la gran parte de las atenciones que tienen que ver con lo que se puede hacer a nivel regional está dada por los trastornos de humor, particularmente depresión leve y depresión moderada, ¿ya? Y mujeres concentradas, 150.000 personas, lo cual es casi un 20%, es mucho más cercano a un 20% de todas las atenciones. Tenemos problemas de consumo de alcohol, mucho mayor en hombres que mujeres, 16.000 versus los 4.000. Los trastornos hipercinéticos o los trastornos por déficit atencional, que se suele decir en términos prácticos, 3 veces mucho más prevalente en niños que en niñas, y una gran parte de trastornos de ansiedad, 177.000, cuando hablamos de ese número. Y esto es bien relevante a la hora de plantear un primer problema en términos de salud mental, de cómo se registra, particularmente en la atención primaria, que es el 70% de la población que acude a atención en el sistema público. Hay una gran diferencia entre lo que nosotros podemos consignar como diagnóstico acertado, porque una de las realidades que pasa en nuestro país es que gran parte de la atención o de las prestaciones que se dan en el sistema de salud público, algunas no tienen canastas específicas eh, para poder dar prestación a muchas personas. De hecho, los PPM, digamos que son las prestaciones que se dan por canastas específicas de atención, tales como violencia intrafamiliar, trastorno de ansiedad, depresión y otro tipo de prestaciones, no considera las canastas de pago, no considera trastornos de ansiedad, o sea, perdón, no considera trastorno de personalidad como una patología a ser diagnosticada y a ser trabajada de forma específica como un plan en salud pública. Por lo tanto, muchos de estos números suelen estar algo más inflados a otras patologías que sí se cubren, como por ejemplo la depresión o trastorno de ansiedad, donde se puede haber mucha comorbilidad con trastorno de personalidad. Y tenemos un número que está algo inflado en ese sentido. En Atacama seguimos con una realidad más o menos parecida. APS sigue sosteniendo y sigue absorbiendo gran parte de lo que es depresión leve moderada. También se cumplen los mismos números estadísticos, en tanto consumo de alcohol más prevalente en hombres, lo mismo que trastorno por déficit atencional, pero sí tenemos en términos
más grande, unas mismas proporciones tanto de trastorno de ansiedad como de trastorno de personalidad. Ya tenemos acá otro tipo de diferencia, que son los controles por especialidad, lo cual quiere decir que ya son controles a nivel secundario o terciario, sea por psiquiatra o sea por psicólogo especialista en psicoterapia. Y aquí tenemos una diferencia aún más grande, los trastornos de personalidad aparecen con mucho más fuerza, pero tenemos depresiones refractarias con psicosis, que son las más prevalentes. Tenemos todo un número de personas que viven en el sistema de salud de forma crónica. Y esto tiene un motivo específico. En los años 90 se implementó un modelo y que venía dado por los 80 también, de un tratamiento de la población principalmente con psicofármacos, y al día de hoy nos encontramos con las consecuencias de ese modelo, y muchas de las personas que tienen este tipo de diagnósticos, particularmente depresión refractaria y trastorno de ansiedad, algunas de ellas tienen, eh, tienen dependencia a benzodiazepina, por haber tomado mucho clonazepam, por ejemplo, que hace que sea muy difícil tratar de mantener o tratar de que esa persona abandone el tratamiento, haciendo que se cronifiquen y se conviertan en patologías crónicas. Esta es una diferencia enorme que les quería mostrar, porque en términos del total nacional, lo que significa Atacama, en Atacama lo que más sucede, o al menos lo que tiende a suceder en consultas por especialidad, es que se diagnostica mejor trastorno de personalidad en comparación al promedio nacional, y aparece mucho más déficit atencional y consumo perjudicial de sustancias. La bipolaridad mantiene una prevalencia grande, pero si ustedes se dan cuenta con lo que significan las prevalencias en términos de trastornos de ánimo, trastornos del humor o trastornos afectivos, como sale en el cuadro, es mucho más prevalente ¿no? Las depresiones que los trastornos que con conjunto, digamos, con las bipolaridades. Y en Atacama, al parecer, se ha diagnosticado mucho más bipolaridad. Y no es tanto la salida más refractaria, la depresión en términos de sintomatología. Y que tenemos algo de una realidad regional que es muy distinta a la realidad país, que yo creo que vale la pena tener en cuenta a propósito de estas comparaciones. Ese es el sistema de cómo funcionaba antes de la pandemia. Tenemos un número de patología importante. Se ha dicho, digamos, que en Chile mucha gente consulta por salud mental. La cantidad de licencias y las licencias médicas que más se emiten son justamente salud mental, y son las más rechazadas también. Y por supuesto, una población que ya venía algo enferma, si lo podemos decir así, o al menos teniendo malestar psíquico a la hora de entrar en una pandemia, por supuesto, podía tener un impacto. Cuando hice esta primera presentación, ya la OMS había establecido que esto iba a tener un impacto en muchas personas, y estableció que el 4% de la población mundial podía experimentar trastornos mentales severos debido a la crisis sanitaria del coronavirus, y entre un 15 a 20% podría sufrir trastornos moderados. Esto quiere decir que no es que de la población actualmente consultante un 4 va a ser más severa, o un 15 o un 20% de esa prevalencia va a subir, sino que quiere decir que de aquellas personas del total poblacional le va a subir al menos un 19%, teniendo en cuenta estos porcentajes, al menos un quinto de la población va a padecer de patologías mentales, dada la pandemia. Lo cual significa no solamente un estrés al sistema público de salud, sino que significa también cuáles son las posibilidades reales de lo que va a significar poder tratar de darle atención a todas las personas que puedan padecer cualquier tipo de sintomatología asociada a la pandemia. Para ser incluso más específico, esto es del 4 de noviembre, es de a poquito. Actualmente la carga que tiene la atención primaria para el tratamiento de trastornos de salud mental, cualquiera sea, la carga actual es de 625.000 personas en todo Chile, lo cual, si nosotros suponemos una población de 18 millones, está cerca, o más o menos cerca del 3,3%. Eso es lo que alcanza a tolerar, pero corresponde a una cobertura del 22% de la población, o sea, de un quinto.
atención primaria alcanza a cubrir un quinto de la población que pudiese cubrir en términos de acceso, lo cual quiere decir que el MinSal estimaría que si pudiese dar total cobertura a todas las personas, estaríamos pensando que el sistema tendría que dar cobertura a 3 millones de personas, aproximadamente, probablemente me estoy bajando un poco. Por lo tanto, eso requiere 5 veces más de al menos de recursos humanos para poder atender, para poder dar todas las horas que sean necesarias, 5 veces más de infraestructura para poder darle cabida a todas las necesidades de salud mental si es que todas las personas consultaran. Y por supuesto un presupuesto en salud que no daría abasto con la cantidad de intervenciones que habría que hacer. Aquí yo les puedo contar una anécdota, ya que en el mismo artículo aparece qué es lo que pasa con el tratamiento de depresión. Cuando se construyó la guía del tratamiento clínico de la depresión y se estableció la frecuencia, que es la que sale ahí, que se estimó que fuese frecuencia semanal y al menos 12 sesiones, se estableció para poder hacer ese tipo de formulación, que habría que averiguar si efectivamente lo que pasaba en el modelo chileno de salud funcionaba o no funcionaba y si había evidencia de que lo que pasaba en Chile antes del cambio estaba funcionando en la población. Las normas técnicas decían que todos los tratamientos independientes de motivo de consulta tendría que ser de al menos 24 sesiones al año, lo cual corresponde a una sesión de consulta psicológica de al menos una vez cada 2 semanas. Cuando se hizo la investigación de ver si había evidencia de si ese tipo de tratamiento funcionaba, no se encontró ninguna, pero no por un problema de que si en el mundo existiesen o no ese tipo de experiencias. El problema fue que en ningún lugar del mundo se consideraba que una psicoterapia fuese menos de una vez semanal. En Chile nosotros teníamos un déficit anterior a la definición del concepto. La forma en que el país tenía de afrontar la salud mental era, quizá lo voy a decir de forma fuerte, antojadiza, sin evidencia, sin correlación con lo que estaba en el estado del arte en los años 90 y profundamente basada en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, o particularmente en la capacidad económica o de bolsillo del Estado para poder dar atención a la gente. Y por supuesto, este es un problema que se replica hasta nosotros mismos, nuestros pacientes también y cualquier persona que consulta, que tiene que primero determinar si es que tiene plata en el bolsillo para poder atenderse. Por lo demás, si es que tiene o no tiene, si no tiene, esperar lo que tenga que esperar para poder ser atendida en salud pública. Y si es que tiene, ¿qué tanto puede acceder a un tipo de salud privada y cuánto es sostenible dependiendo de su cantidad de ingresos? Esto es un punto crucial para lo que hablamos acerca de cuál es el impacto que tiene la pandemia, porque muchas personas han perdido el trabajo, los sueldos han disminuido, y por supuesto las prioridades de lo que significa el sobrevivir versus la situación que existía antes de pandemia produce efectos muy grandes. Entonces, con esto, lo primero que quiero decir es que frente a cualquier tipo de problema o situación perjudicial que atraviesa la población, y particularmente en Chile, no es de extrañar que las personas que puedan tener acceso a consultar por salud mental lo pueden hacer. Ojalá lo hayan podido hacer. Pero teniendo en cuenta también que vale la pena analizar cuál es la respuesta que los chilenos tienen o tuvieron frente a la pandemia para poder tratar de sopesar la angustia, la incertidumbre, el encierro y por sobre todo una situación que no se sabe cuándo va a acabar. Aquí es parte de la respuesta a propósito del estudio que publicó la Universidad Católica con la Asociación Chilena de Seguridad. Este estudio es del 25 de agosto, ya habían algunos indicios de cómo la pandemia ya había afectado a la población chilena. Esto se puede acceder por internet.
con el mismo título, con el termómetro de salud mental en Chile, pueden encontrar este estudio, está disponible para ser leído por cualquier persona. Lo que es interesante de esto es que habla que 35% de la población aproximadamente entre 21 y 68 años, o sea, población adulta, presentó al menos algún síntoma que tuviese que ver con la presencia de problemas en la salud mental. Esto es mucho más de lo que se podría esperar en términos de capacidad de lo que el sistema de salud primaria podría hacer. Como les mencionaba, en el mejor de los casos, si es que la salud primaria pudiese dar abasto a toda la población, que podría consultar, que son generalmente 3 millones de personas en una situación normal país, de los 18 millones de los cuales estamos, lo cual corresponde a un 20% de la población, que podría tener cualquier tipo de consulta en salud mental. Lo que está diciendo esto es que la cantidad de consultas, la cantidad de malestar psíquico que provocó la pandemia supera cualquier sistema de salud que lo pueda sostener. Incluso nosotros teniendo un buen sistema de salud público y privado o mixto como fuese, que hubiese estado funcionando bien antes de la pandemia, esto significa un incremento de 75% de las consultas por cualquier tipo de patología mental, ¿ya? Si es que las personas consultaran, ¿ya? Es un número muy elevado, muy elevado. Tenemos que la distribución en términos del país es que fue mucho más grande en la región metropolitana, con casi 2 de cada 5 personas que mostraron problemas de salud mental, pero en el resto del país, particularmente en la zona norte, que contiene Atacama, fue mucho más cercana a un tercio, a 1 de cada 3. Gran parte de la población, al menos 2 de cada 3 y cerca de un 50%, para ser más en específico, evalúan su estado emocional con la pandemia peor o mucho peor que la situación anterior. 1 a cada 2. La mitad de las personas en Chile notaron que debido a la pandemia su situación de bienestar emocional, de estado anímico, empeoró mucho o empeoró. Esto tiene varias traducciones. Yo creo que se ha notado particularmente mucho más ahora en la medida que las medidas de contención han empezado a aflojar un poco más. Pero se ha notado el efecto de la pandemia, perdón, en las personas que han hecho. Yo lo digo en tono de broma, eh, pero me ha tocado verlo también con las personas con las que yo trabajo. Mucha gente aprendió a hacer pan, o empezaron a tomar más, o hacen menos deporte, sienten que el estado físico lo perdieron, están cansados de estar frente al monitor, están cansados de no poder juntarse con las amistades o las redes sociales, la familia, etc. Y todas estas cosas implican un deterioro de la salud mental. Por eso no es tan extrañarse que más de la mitad de la población lo haya tratado de tolerar. O sea, perdón, más que la mitad de la población lo haya tolerado y la otra mitad la haya sido mucho peor. Entonces, tenemos una situación muy complicada, solamente para mostrarles que las mujeres fueron mucho más afectadas en esto, más del 50% de las personas afectadas corresponden a mujeres, con una distribución más o menos homogénea en términos de rango etario. Pero lo que más interesa esto, lo que le mencionaba, lo que hicieron las personas y lo que están haciendo aún para tratar de soportar y contener la experiencia del encierro. Tenemos que 21% de las personas consume más alcohol que antes de la pandemia. Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de un aumento drástico en el consumo de sustancias y que más de la mitad de las personas que lo hicieron era principalmente para tratar de contener la ansiedad, el estrés o la depresión que puede generar el coronavirus. Tenemos una respuesta amplia, lo que significa que al menos el 10% de la población no podía o le fue difícil encontrar relaciones sociales en las cuales pudiese compartir con personas y contenerla, o alguna actividad
o otra cosa, sino que se fue hacia la sustancia. Tenemos que 1/3 de las personas que consumen marihuana ahora consumen más marihuana, y que también más de la mitad de ellos lo hacía por temas de la pandemia. Chile acaba de salir, según un estudio que creo que leí hace poquito en el diario, como el tercer país con mayor consumo de marihuana en el mundo, superando varios países que tienen la marihuana legalizada, cosa que a mí me parece bastante alarmante en términos de salud mental. Se sabe, y a esta altura, pese a que puede haber posturas contrarias, que independiente de los efectos químicos que pueda tener el THC en términos de daño neuronal, lo que sí hace, así como cualquier otra sustancia amplia, legal o ilegal, eh, puede tener efectos sobre las vías del placer y provocar síndrome asociado al consumo de sustancias. Cosa que me parece una realidad país preocupante, y que por esto de la pandemia nos podemos encontrar con mayores problemas relacionados a eso. Y tenemos una subida muy grande de la automedicación. No se establecen medicamentos que tengan que ver con receta, aunque sabemos que en Chile gran parte de la población puede comprar los medicamentos en la feria, y es una práctica bastante usual, eh, sin restricciones, pero tenemos un aumento muy grande de la automedicación. Entonces, esto yo al menos concluyo de mi parte 3 cosas. Concluyo en primer lugar que las personas han recurrido mucho más a las sustancias, más que a los vínculos sociales, ya sea la familia, qué sé yo, eh, debido a que al parecer el encierro, el confinamiento o las mismas relaciones, las mismas relaciones entre las familias o las parejas, parece que no pudiesen dar abasto para contener eso. Esto no es tan extraño, y de hecho fue noticia al principio de la pandemia a propósito de el aumento de las llamadas a los fondos de ayuda a las mujeres que han sido violentadas por su pareja, que tampoco dieron abasto. Eh, entonces, primero, los vínculos familiares, los vínculos sociales no dan abasto para contenerlo. Segundo, que podemos tener personas que pudieron sentir que tenían que sostenerse a ellas mismas por sí mismas por esto y buscar la ayuda a sustancia. Y por lo demás, tenemos un fracaso grande en lo que significan las políticas públicas de salud mental, particularmente el programa Saludablemente. Ese programa reunió muchos programas, más que ser un programa nuevo. Lo que sucedió con Saludablemente es que es un programa que reunía y reúne muchos programas ya existentes, tanto del Senama, del Ministerio de la Mujer y de Género, etcétera, y muchos teléfonos para poder dar atención. El problema, y nosotros no estamos en el momento, o en este momento yo podría decir, a partir de alguna labor que se hace en el Colegio de Psicólogos, sabemos que los sindicatos de psicólogos que estaban reunidos ahí han denunciado una situación que es grave, que no solamente se les pedía que atendieran por metas de pacientes o por metas de personas que llamaban a los teléfonos, sino que también la atención estaba reducida a 10 minutos de teléfono, lo cual ni siquiera alcanza para una intervención en crisis o una atención de emergencia. Por lo tanto, yo creo que han sido políticas públicas mal diseñadas y que están dando cuenta de que el sistema no solamente no podía aguantar, sino que además, a propósito de lo que ha pasado con el 10% de la AFP, se ha atendido que las principales soluciones para poder dar abasto, porque el sufrimiento psíquico primero tienen que venir desde la población, desde uno mismo, eh, antes de que del Estado o cualquier otra actividad que sea posible organizar en términos públicos. Para terminar, yo sé que estoy presentando harto dato, pero lo estoy presentando para que pueda quedar un poco más en la mente. Esta presentación le puedo pedir a Paulina después, que si la quiere compartir se la mando y la pueden tener de libre acceso. Lo último, y esto es muy reciente, habla de cuáles son los efectos negativos en los profesionales de la salud que están trabajando en algunas instituciones
y particularmente, este es un estudio que organizó el Colegio Médico acerca de la ideación suicida o la posibilidad de aumento de suicidio. Entonces, se nota en el gráfico superior, se habla de cuál es la diferencia entre los profesionales de salud que están con ideación suicida, digamos, ideación de muerte, y los que no. Y tenemos un número grande, que yo diría enorme, de sufrimiento mental que está asociado a las personas que están trabajando en salud en este momento, que están recibiendo mucho más experiencias negativas por lo que significa convivir con la muerte. ¿Ya? En salud, voy a desviar un poquito, eh, en salud nosotros tenemos que lidiar con cosas que por supuesto son obvias en el sentido de pensamiento, pero en el sentido emocional no lo son tanto. Particularmente lo que significa en salud mental, a diferencia de la medicina tiene que lidiar constantemente con la muerte y con la vida, en la medida que repara y puede dar la vida y recibe la vida también, a propósito de las matronas, pero lidia constantemente con la muerte y qué es lo que significa la respuesta emocional de la muerte. Cuando hablamos en términos de salud mental, por supuesto, eso se le agrega el temor a la locura. Eh, las personas que han trabajado con personas con diagnóstico de esquizofrenia, paranoia o cualquier otro tipo de diagnóstico de ese espectro, sabrán lo difícil que también puede ser trabajar con la locura y el impacto que tiene la locura sobre uno. Y tenemos justamente qué es lo que significa, particularmente con la pandemia para los trabajadores de la salud, lo que significa no solamente con la muerte, sino con la muerte infecciosa, de lo que significa la angustia de no tener los equipos de protección, los EPP, o la indumentaria de protección, para poder realizar el trabajo. Eso crea mucha ideación de muerte y puede provocar mucha angustia. La discriminación, a propósito de episodios que han sucedido de profesionales de la salud por estar trabajando en eso y como los discriminan sus propios edificios, por ejemplo, de condominio, de que pueden tocar, no pueden tocar, cómo se hacen ese tipo de cosas. Tienen que estar muy aislados en términos de evitar el contacto con posibles familiares o personas que pudiese ser grupo de riesgo. El estudio de los profesionales se hizo, contestando la pregunta del chat de Mayri, el estudio profesional se hizo con todos los profesionales de toda la área. Ya no hay ningún área en especial, al menos de lo que yo leí en el estudio. Se hizo una encuesta entre 36 centros de salud, a los cuales el Colegio Médico tuvo acceso, pero no está limitada a médicos, está para todos los profesionales. ¿Ya? Ahí creo que también les podría buscar el link. Esto también con el mismo título lo pueden también encontrar por internet. ¿Ya? Violencia también, por lo que les decía, en términos de lo que significa trabajar o ser la persona que contagia y la discriminación que puede pasar por eso. Y por lo demás, a propósito de la sensación de incertidumbre, la dificultad para sentir confianza de que el lugar donde uno está trabajando es capaz de contener lo que está pasando. Y esto en términos simbólicos me parece bien relevante porque me parece que una de las sensaciones que yo creo que paulatinamente el gobierno ha tratado de dar de que somos capaces de contenerlo, pero queda la duda a propósito de la incertidumbre de si efectivamente vamos a ser capaces de contenerlo hasta que haya una vacuna. Y por eso que las noticias cuando aparece la posibilidad de una vacuna son alentadoras, pero es una incertidumbre constante que por supuesto produce mucha ansiedad. Estoy viendo el chat para contestar. La pregunta mayor dice, ¿las instituciones de salud han ayudado en este proceso? Supongo que es una pregunta. ¿Las instituciones de salud han ayudado en este proceso? Me refiero a apoyo psicológico al equipo de salud y cómo están enfrentando esto como instituciones. En esto yo me atrevería a decir que pocaso. ¿Ya? Aquí hay un problema y esto de alguna u otra forma habla de harto malestar y yo les diría que pasa en las formaciones de medicina y en otras carreras de la salud también, de lo que significa ponerse a pensar en lo que uno está. Eh, yo les voy a contar un ejemplo práctico histórico. Había un médico psiquiatra que
a la Segunda Guerra Mundial, lo llamaron para tratar de solucionar los problemas mentales con los cuales muchos soldados volvían de la guerra. No tenían heridas graves, qué sé yo, pero no querían volver a la guerra porque tenían trastornos psiquiátricos, digamos, importantes. Entonces lo que hizo este psiquiatra fue una intervención grupal, creó varios grupos, la gente empezó a trabajar y se empezó a mejorar. Empezaron a pensar acerca de la guerra, qué es lo que sucedía. Esto cerca del año, cerca del año 41, 41, 42. Empezaron a pensar en lo que significaba la guerra, en batallar como el lugar de la batalla, etc. Y se empezaron a sanar y cuando se empezaron a sanar, eh, volvieron volvieron a la guerra. El problema estuvo en que cuando volvieron a la guerra, eh, los generales, los tenientes, los sargentos, se encontraron con un problema, que se encontraron con soldados que pensaban. Y el problema de eso es que entonces no querían pelear. Un problema de ese estilo tenemos en salud pública. Eh, el contexto es muy doloroso, en este momento cada vez menos, pero la sensación de que si uno se pone a pensar cuál es la situación de contacto, de infección, de posibilidad de muerte, de lo que significa trabajar con coronavirus, puede ser muy angustiante. Y es difícil establecer intervenciones en salud mental cuando por un lado el problema sigue estando vigente, lo cual puede ser más angustia de ser pensado, y por otro lado cuando se siente la impotencia de no saber cómo se va a arreglar. Recordar constantemente la impotencia es un problema grande en salud mental, porque una de las intervenciones que hay que tener en cuenta, por supuesto, a la hora de lo que significa el contacto con un problema que no tiene solución, que es un hecho el que estamos viendo de la pandemia, puede producir mucha angustia. Por lo tanto, así como ustedes lo habrán visto en las universidades, en la escuela, en sus propios trabajos, en los hospitales, se trata de evitar lo más posible la exposición al problema, porque no hay nada que hacer con el problema. Por eso se hacen turnos, que ha sido la política más ingeniosa que yo al menos he encontrado que han tratado de hacer para tratar de exponer a la gente a algo que se tiene que exponer, pero tratar de exponer lo menos posible y hacer por turno y mantener la atención a distancia. Acá, por supuesto, tenemos una paradoja en lo que significa eh, atender a distancia en un oficio que necesita contacto, y puede ser contacto humano, contacto emocional. Eh, y eso es una de las cosas que también le duele a muchos profesionales y también, por supuesto, a los pacientes. Eh, Sentir que uno no tiene contacto al final del día. Pero ese tipo de cosas, al menos en políticas de intervención en equipos, en salud mental, es poquito. ¿Ya? Solamente se trata de evitar el- 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 la exposición a propósito de lo mismo. ¿Ya? Leo lo de Paulina, que dice si existen antecedentes sobre el síndrome de Cabaña en Chile y si se considera que estos antecedentes se pueden cruzar con las expectativas negativas expuestas durante la pandemia. Yo tendría que entender cuáles son las expectativas negativas. No entiendo muy bien esa pregunta, pero para contestar la primera. Eh, a ver, el síndrome de la cabaña, lo que se ha tratado de decir eso, por supuesto no es ninguna entidad clínica determinada, pero sí vale la pena decir esto acerca de eso. Eh, lo que está pasando hoy en día puede provocar un cambio en la forma en que nosotros nos organizamos socialmente, por supuesto, en la medida que el trabajo online, así como este tipo de eventos que estamos haciendo hoy día, no solamente se vuelven más frecuentes, sino que se vuelven más autorizados, se vuelven, se vuelven mucho más aceptados socialmente. Y por supuesto, nosotros manteníamos una forma de estar en sociedad y estar con otras personas y estar en relaciones sociales que dependía mucho más del estar presente. Nuestra mente funciona no solamente con deseo y con ganas de hacer cosas, sino que nuestra mente necesita cierta rutina para sentir una sensación de confianza. Eh,
voy a parafrasear a un psicoanalista en esto, pero la mejor confianza es aquella de la cual yo no tengo que recordar. O la mejor confianza, en términos prácticos, es la de aquel niño que puede jugar sabiendo que está su mamá al lado, pero sin estarla mirando para saber que está mirándolo. Da una sensación de que alguien está preocupado de uno, de que es confianza en el medio, confianza en el espacio. El síndrome de Cabaña, yo no me atrevería a decir aún que podemos hablar de cuáles son las consecuencias, lo que es lo que va a suceder con eso, porque el ambiente aún no es lo suficientemente seguro para eso. Entonces, yo no me atrevería a decir que el problema es salir por la comodidad de la cabaña, sino que yo me atrevería a decir que el problema sigue siendo salir porque uno sabe que el ambiente en sí mismo aún no es lo suficientemente confiable como el aquel ambiente que nos ha protegido ahora cual útero, eh, cual útero que hace que tengamos una sensación tanto de protección pero de aislamiento. Eh, entonces, yo no soy muy fan de la teoría de la cabaña porque sería suponer que en la cabaña está todo bien y me parece que la cabaña en sí misma tiene problemas. No solamente por la cantidad de aislamiento, sino porque el ambiente en sí mismo uno es lo suficientemente protector. Eh, yo pienso que en ese sentido las experiencias negativas que han pasado durante la pandemia, por supuesto, no han dado la seguridad suficiente para volver a salir. Eh, en la medida, esta es mi impresión o esta es mi hipótesis para todos, pero a mí no me pareció tan raro después del plebiscito que la gente saliera con confianza en la calle a celebrar, por ejemplo, acá Plaza Italia Baquedano Dignidad, cualquier nombre que le quieran poner, eh, porque de alguna u otra forma confiaba que el lazo social iba a seguir funcionando. Eh, hay cosas emocionales metidas entre medio en torno a cómo se siente el ambiente. ¿Ya? Complemento lo que dice Marjorie, de acuerdo al estudio que mostró, es muy alta la estadística y es la realidad porque no sabe cómo se seguirá esto y si el sistema aguantará, como dice. No se había hablado de suicidio en estos profesionales, por lo menos en Chile. Y no se puede hablar y es muy feo hablarlo. Eh, Al principio de la pandemia, por supuesto, mucha gente empezó a comprar cloro. Pero llamó la atención que creo que la venta subió como 300%. Pero cuando la gente empezó a pensar en eso, por supuesto pensó que era un tema de aseo. Pero también se ha visto, y esta es de las cosas que por supuesto no se habla tanto, pero las estadísticas de suicidio no han estado bajas. Mm, y particularmente las de persona mayor o adulto mayor. Eh, Chile, por supuesto, se habló hace, creo, entre 5 a 10 años que tenía una tasa de suicidio adolescente más alta del mundo. Pero yo lamento informarles que eso al lado de la tasa de suicidios de adulto mayor o de persona mayor, nosotros estamos muy altos en la tasa de suicidio de adulto mayor. Que en este periodo también ha sido muy, muy crítico porque, como les decía, una de las cosas que ha provocado esta pandemia es una gran crisis de las relaciones familiares muchas veces, eh, porque han tenido que convivir a mucho más distancia y los problemas que hay o ha habido históricamente en muchas parejas, muchas familias, no solamente se han reagudizado, sino que han tenido consecuencias sintomáticas directas. Em, entonces, eso ha provocado también mayor intento de suicidio, mayor gesto suicida, mayor aumento de consulta, etc. Eh, y esta es una de las paradojas en Chile, esto para ir terminando. Eh, Nosotros en este momento debemos estar mucho más cerca de los 65.000 psicólogos para atender, al menos que están titulados y con capacidad de ejercer, con una tasa de titulación de 4.000 al año, 4.200 creo que era la última publicada en 2019, con una población que necesita atención en salud mental, con una profesión que cada vez se precariza más por la cantidad de profesionales que egresan, y que por supuesto no hay un aparato, no hay una política pública
que le dé espacio a todos esos profesionales, que garantice la atención, que garantice también un servicio de calidad, por supuesto, y de experticia, de bien formado. Entonces tenemos problemas aún más grandes, lo que significa cómo se enfrentamos como país a esto, si lo tomamos como un problema urgente o no, y de qué forma y qué tipo de país queremos vivir. La pandemia ha reflejado no solamente un problema de lo que ha sido la administración pública, sino de cómo nuestro lazo social es frágil. Eh, Esta es mi teoría general para quienes están escuchando, pero nosotros comenzamos a vivir en una sociedad de muchos avances, de mucha tecnología, y que por supuesto se empezó a olvidar de las cosas que hace 100 años se ido muy bien, que la muerte era mucho más cotidiana, que nuestro funcionamiento social eh, estaba mucho más basado con enfermedades que no sabíamos cómo venían, qué es lo que eran. Recién las vacunas se habían inventado hace poco, la mortalidad infantil era tremenda, había que tener muchos hijos para tratar de asegurar que de 5 al menos uno o dos iban a vivir, y que hace 40 años ya ese tipo de problema en nuestra sociedad se empezó a olvidar, porque pudimos tener no solamente un desarrollo médico y químico farmacéutico mucho mejor, sino porque también nuestra calidad de vida subió mucho. Y yo creo que de alguna u otra forma esta pandemia ha recordado no solamente la fragilidad eh, de, de nuestras vidas, así como escribía, creo que era Orwell, sobre la guerra de los mundos, eh, pero también eh, lo que puede significar para nosotros también hasta dónde está el peso de nuestras mentes por estar viviendo en un tipo de sociedad particular, el golpe que puede tener para nuestras mentes enfrentarnos a situaciones que ya no estaban en la posibilidad de ser pensadas, como por ejemplo esto, que son las pandemias. Eh, lo que es, yo me atrevería a decir en términos generales que lo que es traumático para la mente no es tanto si hay una experiencia traumática en sí misma o dolorosa, sino que es la ausencia de palabra, la ausencia de representación, la ausencia de contención, lo que puede ser finalmente muy traumático. Y nos enfrentamos con algo que estamos tratando de de encontrar cosas, sean de los memes, de, de los africanos bailando con el ataúd, del perro chico, perro grande, de todas las cosas o de todas formas que sea posible tratar de simbolizar lo que estamos sintiendo. Y por supuesto son formas que socialmente están no solamente aceptadas, sino que son muchas de esas que las que finalmente le dan cabida a que parte de la población tenga acceso a sentir algo. Yo creo que eso ha sido uno de los beneficios de Internet. El dilema está en que finalmente hay algo que Internet no puede reemplazar, que es la experiencia humana presente, y que por supuesto vale la pena que nosotros consideremos. Eso en general. Yo sé que no fue muy optimista la presentación, pero eh, el problema de la salud mental va a seguir siendo un problema serio en nuestro país. Eh, Venimos saliendo también de un estallido social, estamos también con esa incertidumbre de qué es lo que pasará, digamos, con nuestra identidad nacional, con el futuro de nuestro país, además de la pandemia. Yo creo que el desafío es grande, en lo que nosotros podemos acompañar con las personas con las que trabajamos y, por supuesto, diseñar políticas públicas para crear un aparato, una estructura que dé cabida a lo que nosotros pensamos y sentimos, digamos, en nuestro país. Así que eso en términos generales, yo le agradezco mucho la oportunidad. Yo podría seguir hablando, como les decía la organizadora, lamentablemente estoy súper corto de tiempo, pero le agradezco mucho la oportunidad. Ay, Francisco, nosotros también te queremos agradecer a ti, una excelente charla, sin duda, nos has presentado temas muy importantes porque hoy día la salud mental con esto de la pandemia obviamente nos va a traer otro tipo de consecuencias y probablemente vamos a estar ahí según las estadísticas en otras categorías quizás mucho más elevadas de la que habíamos estado actualmente y de lo que podemos observar incluso en esa muestra del 2011 en términos de salud mental. Así que, bueno, agradecerte, agradecer también a todos los que se conectaron, a todos los que nos enviaron sus saludos a través de las redes sociales.
y dejarles también la invitación hecha para el resto de charlas que quedan durante esta jornada. Así que, Francisco, reitero los saludos en nombre del Departamento de Psicología, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Atacama, y te agradecemos mucho por tu exposición, y sin duda nos dejas ahí una tarea bastante importante a cada uno de nosotros que pertenecemos directamente y trabajamos directamente con esta área. Así que muchas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes, que tengan bien, que tengan buena jornada. Chao, Hasta luego. chao.